continuamos con nuestro viaje a Ciudad Real de México, que ya la conocemos casi como hermana. Volvemos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido otra vez a Hola este viaje. Sofía, ¿cómo están? Saludos a todos hasta el otro lado del charco, como decimos aquí en México. Y bueno, y Manuel, nuestro inexorable compañero. Manuel, ¿qué tal? Aquí al fresco. Ya te veo ahí en la puerta de Toledo. Imagina, Ahí. ahí sentadico delante de la puerta estoy. Bueno, Miguel Ángel, ¿dónde estás exactamente? Cuéntanos. Bueno, es una foto de San Cristóbal de las Casas, es una toma muy bonita, me gusta mucho, porque al fondo se ve una montaña que es conocida como el Huitepec, que significa Cerro de Colibríes, y que viene precisamente porque hay mucha flora y fauna endémica en ese lugar, pero precisamente abundan los colibríes. Hay 5 variedades de colibríes y hay unos que otros que son endémicos de Chiapas. Pero la especie más interesante de ahí es el búho abetero, que es el búho más pequeño de Latinoamérica y es una especie endémica de esa montaña precisamente. Entonces es como el guardián custodio de San Cristóbal de las Casas o de la antigua Ciudad Real. Qué guay. Aquí no tenemos guardián custodio que huele, Manuel, no. No, que huele de momento no se nos ha... los vencejos, pero no. Bueno, que nos queda mucho por hablar, pero teníamos un tema pendiente, Miguel Ángel y Manuel, que era la arquitectura, que esos símiles que existen, curiosamente, entre las dos ciudades reales, la de México y la de aquí, la de Castilla-La Mancha, la española. Así que contarnos un poco. Sí, yo si quieres quiero hacer una introducción, aunque no esté en San Cristóbal precisamente, pero sí en Chiapa de Corzo hay una construcción muy chula, que es una fuente, ¿verdad, Miguel Ángel? Y que además tiene un aspecto muy peculiar. Luego ahora que pondremos las fotos aquí para que la veáis, es una fuente que es de las pocas que hay en América que es de carácter mudéjar, o sea que te va a decir quiénes las construyeron, claro, porque no tiene más tu tía que los que fueron para allá. Así es una fuente de estilo mudéjar, muchos servía como una pila de abastecimiento de agua, realmente más que una fuente, el uso que se le dio en el siglo XVII es una pila de abastecimiento de agua. Luego se le agregó ya una fuente últimamente para precisamente darle un poco más de decoración, pero fue la pila de abastecimiento de agua del pueblo de Chiapa de los Indios, hoy Chiapa de Corzo, que precisamente a través de un canal que se había desviado una parte del río Grijalba lograba abastecer de agua a Chiapa de Corzo. San Cristóbal tuvo una pila de agua similar, no de estilo mudéjar, un poco más llamémoslo así, más del estilo de argamasa que se manejaba en la ciudad y bueno, desafortunadamente fue destruida a finales de 1800. Estaba en el centro de la ciudad y teníamos pilas en diferentes partes de la ciudad. Por eso había una calle en San Cristóbal que era la que atravesaba por ahí cerca, que se llamaba la calle de la pila, precisamente haciendo referencia a este estilo de distribución de agua potable que había en esa época. Sí, además el aspecto es como si fuera de una corona, ¿no? Dicen que puede ser la corona de la reina, ¿no? De la reina Isabel. Sí, se ha sacado como la analogía, realmente no se ha comprobado históricamente hablando esta aseveración, sin embargo, tiene esta pinta de ser una corona, realmente está bastante bien hecha y bueno, lo que destaca de ahí es la bóveda cupular que tiene esta pila, que además es una bóveda cupular con acostillados, entonces es muy típico es una mezcla, es 100% mudéjar por el estilo, pero también refiere mucho al estilo gótico en la parte superior, ¿no? Que esos abovedados no se ven mucho por aquí en esa zona de Chiapa de Corzo, sí en San Cristóbal, de donde ahorita vamos a ir mostrándoles otros templos que tienen buenas características. Sí, porque Chiapa de Corzo fue el primer ciudad real, recordemos que ya lo dijimos cuando historia, es decir, cuando llega Diego de Mazariegos allí y lo funda, es el primer ciudad real, lo que pasa es que era insoportable la humedad, los mosquitos, los bichejos de aquella zona y lo dejó y se fue hacia los altos, hacia el Valle de Jovel, donde se fundó el ciudad real de los españoles, que es el San Cristóbal de las Casas actual, y es donde vamos a centrarnos, porque es donde realmente hay unos templos magníficos, que ahora veréis las imágenes, y yo creo que Miguel Ángel,
vamos a empezar por donde entramos cuando hicimos la ruta de Mazariegos, que es el puente, que se supone que es por donde Diego de Mazariegos accedió a ese lugar, ¿no? Sí, tenemos un puente muy interesante que es el Puente Blanco. Se llama originalmente Puente Miguel Utrilla. Se le dice Puente Blanco porque está con argamasa calada, entonces adquirió un color blancuzco. Este puente es muy interesante, es un puente de 1863. Es un puente muy, muy interesante. Hace referencia precisamente a la entrada que le permitió a la ciudad precisamente tener acceso hacia afuera en el famoso, bueno, hoy se le llama Río Amarillo, pero se refiere que se le llamó Río de los Caracoles o Arroyo de los Caracoles. Hoy se le llama Río Amarillo y debe su nombre porque se supone que hace mucho tiempo este río, que era sumamente caudaloso, hoy no es más que un arroyo, estaba rodeado de flores en ambos márgenes, y estos soltaban polen, estas flores, y hacían que el río se tiñera de amarillo cuando no había contaminación ni nada por el estilo. Dicen que debe haber sido una cosa espectacular. Hoy llamamos que ya no es río amarillo, es un arroyo y es negro, pero en ese entonces era un río amarillo. Y bueno, fue la puerta de entrada de mucho tiempo de la zona comercial de la ciudad, porque la puerta real de la ciudad, aunque no era esa función, fue el Arco del Carmen, que Manuel seguramente también lo conoció muy bien. Es la arquitectura mudéjar que tenemos aquí en San Cristóbal. Es un arco impresionante, una construcción de 1680, la única expresión mudéjar que tenemos en el centro de la ciudad, que sustituyó a la fachada del Templo de San Sebastián. Se decidió tirar la fachada del Templo de San Sebastián para conectar el Templo de San Sebastián con el claustro de la Encarnación, el único claustro que hubo en Chiapas. Y para conectar el claustro con el templo se tuvo que generar un puente entre el claustro y el templo, porque había una calle de por medio. Las monjas tenían que romper su voto de encierro para ir a misa. Entonces se tira la fachada, se levanta este arco y hace tres funciones. La primera, de campanario, porque se tiró, la parte superior es el campanario, porque se tiró la fachada del Templo de San Sebastián. La parte del medio sirve de puente o de conector entre el claustro y el coro del templo, y la parte de abajo sirvió precisamente de arco para que no se bloqueara la calle y hubiera acceso. Pero era tan monumental esta construcción en 1680 que se convirtió en la puerta de entrada a la ciudad real, así le llamaron mucho tiempo, aunque realmente no tuviera esta función como tal, Sí, sino haya sido más una necesidad religiosa. Para que la gente se haga una idea de los que tengan recuerdos de las puertas que teníamos en Ciudad Real, por ejemplo, la puerta de Ciruela, que había una puerta, igual que la puerta de Granada, teníamos 7, recordar que en el centro, en la zona amurallada de Ciudad Real, teníamos 7 puertas de entrada, pues una de ellas se parecía mucho a esta puerta del Carmen, ¿vale? Así que luego, si queréis, ponemos el símil para que se vea de las dos puertas, en caso de San Cristóbal y la de Ciudad Real. Pero quería preguntarte, Miguel Ángel, ¿cuál es la construcción más antigua que tenéis en San Cristóbal? Porque puede tener más cercanía a nosotros, lógicamente. Bueno, actualmente tenemos en casas, edificios civiles, quizá destaque la casa de Andrés de la Tobilla, que malamente le llaman la casa de Diego de Mazariegos, aquí por desconocimiento y por asociar al nombre del fundador, pero realmente fue la casa de Andrés de la Tobilla. Es una casa que enmarca precisamente todo el estilo toledano de España aquí en San Cristóbal. Si uno cierra los ojos, está en una casa de Toledo con heráldicas. Sí, estás como en Almagro, no te vayas a Toledo, como en Almagro, aquí en Ciudad Real. Como Almagro, sí. La arquitectura de la ciudad es más como Almagro. Sí. La diferencia que tiene San Cristóbal, y lo hemos comentado cuando hablamos en programas anteriores, no solo San Cristóbal con España, sino San Cristóbal con México, es que las construcciones son muy ibéricas, pero carecimos de piedra. Entonces aquí todas las molduras, todos los repellos, todos los trabajos en las fachadas se hicieron con esta argamasa, que es nopal, con huevo, con cal, para generar una especie de plastilina y moldear lo que en piedra no se podía hacer porque no teníamos piedra aquí. Entonces, mucha de la arquitectura sancristobalense con el tiempo, con los sismos, pues no aguantó
lo que han aguantado otras ciudades en el país o en Europa, precisamente porque aquí la humedad también es muy alta. Pero se alcanza a rescatar la casa Andrés de la Tobilla, que es una construcción como de 1560, quizás sea de las más antiguas. Luego tenemos el templo de San Nicolás de Tolentino, que es de arquitectura vernácula de 1612. Luego está Santo Domingo y la catedral, que quizás sean las más emblemáticas de la ciudad junto con el Arco del Carmen. Déjenme explicarles que la Catedral de San Cristóbal, bueno, es de arquitectura ecléctica, es decir, tiene varios estilos arquitectónicos, no porque los sancristobalenses hayamos sido unos visionarios de la arquitectura, sino que la catedral tardó poco más de 200 años en construirse, entonces inició un maestro de obra y pasaron como 5 o 6 maestros de obra, pero los estilos arquitectónicos iban pasando de moda durante la construcción, o los maestros de obra llevaban otra idea de construcción. Entonces se hizo una mezcolanza para que inclusive en la última remodelación de la catedral en 1915, para que se dé una idea, la catedral abrió las puertas en 1680. Es decir, estuvo en construcción desde 1550 hasta 1915. Bueno, tenemos churrigueresco, plateresco. Eso es que seguro que barroco. seguro que os preguntaron, ¿cuándo lo vais a terminar? Y dijisteis ahorita, vuestra ahorita, ¿verdad? Sí, ahorita. Nos quejamos nosotros del Escorial, de la obra del Escorial. Allí. Por eso. O de la Sagrada Familia en Barcelona, pues exactamente igual. Sí, acá también tardamos un montón. Tiene muchos estilos arquitectónicos, es sumamente interesante la catedral. Además de ser de estilo ecléctica, que es una de las pocas en el mundo, siendo una catedral que tenga tantos estilos arquitectónicos, destacan otras dos cosas. El color amarillo, sí, porque a alguien se le ocurrió decir que la catedral era amarilla haciendo unas calas, cuando realmente la cal podrida tiende a teñirse de amarillo. Era blanca con marquesinas rojas de terracota y añil, pero alguien pensó que el amarillo no era un color y no tanto la descomposición de la cal. Y añil, que es como estaba en La Mancha también, por eso te digo que tenía mucha importancia. Quizás si hubieras recuperado el añil hubiésemos parecido a las construcciones de aquí de La Mancha. La diferencia, por ejemplo, de las casas que tienen allí, aunque el aspecto por fuera es muy parecido al de Almagro, es el colorido. Puede haber una casa rosa, una casa verde, una casa amarilla, es decir, y algunas con el zócalo en añil, que es como hay en La Mancha, pero en realidad la gran diferencia es el colorido de las casas, aunque la estructura es muy parecida a la de los pueblos de La Mancha. Y en cuanto a la catedral, yo creo que es muy simbólica. La imagen que ahora estáis viendo es la que aparece en muchos panfletos de turismo de San Cristóbal, porque además fue el origen o el lugar donde se juntaron por el tema de la Revolución Zapatista, ¿no? Cuando hubo toda aquella movida, y es donde esa plaza fue un poco el símbolo también, y la iglesia y la catedral, lógicamente, con la gente que estuvo allí, ¿no? Así es, y además la catedral del color, del emblema zapatista y de la arquitectura, tiene otra cosa que me gusta mucho presumir, porque yo, aunque sea falsa la manera en cómo la vendo, bueno, realmente podemos levantarnos el cuello, y es que es la única catedral en el mundo del siglo XVII que no tiene campanarios. Los sancristobalenses éramos todos unos visionarios construyendo, y construimos una catedral sin campanarios. La verdad es que hubo un temblor en 1650 y ya no se concluyeron las obras. Quedó tan debilitada la fachada que ya nada más le dieron como unas molduritas en la parte superior y abrieron la puerta de la catedral y nos quedamos sin campanario. La gente se levantaba temprano y no necesitaba escuchar toquido de campanas, entonces sí llegaban a las misas a las 6 de la mañana. Pero es la única catedral del siglo XVII en el mundo que es de color amarilla, de estilo ecléctico y que no tiene campanarios. Es única en su tipo. Otra joya arquitectónica que quizás sea el templo de mayor riqueza arquitectónica y quizá el templo más bonito de todo el sureste de México es el templo de Santo Domingo de Guzmán. Este templo es de estilo barroco, es un barroco muy mexicanizado porque tiene elementos más prehispánicos. La tendencia es barroca, a diferencia de otros barrocos que vamos a ver en el centro y norte de México. Este barroco está muy mexicanizado, está muy regionalizado. Es un barroco que tiene columnas salomónicas, estas columnas que parecen malvaviscos, así torcidos, que le dan todavía un toque mucho más interesante, emulando mucho a las columnas salomónicas que están en el interior del templo de San Pedro, en
Vaticano. Y llama la atención particularmente que es una iglesia de tipo barroco, también de argamasa. Esto es muy raro porque las iglesias de barroco son en piedra, porque es más fácil labrar una piedra que estar haciendo moldecillos a mano. Pero esta iglesia de barroco es espectacular, es la segunda más grande de tipo barroco en argamasa en el mundo, únicamente superada por una que está en Perú. Y bueno, la fachada es espectacular, el interior son retablos de hoja de oro, y lo que viene siendo todo el techo y el altar mayor estaba pintado con frescos, eran todos los murales, era una auténtica capilla sixtina. El problema es que los sancristobalenses en los años 50 lo vieron tan viejo y tan decolorido que mejor agarraron una espátula y lo rasparon todo y lo pintaron de café porque ya se veía muy viejo y decolorido. Todavía no teníamos esta idea de conservación y de apreciación histórica, y destruimos una de las riquezas más grandes de México por desconocimiento. Sin embargo, se mantiene la fachada y los retablos de hoja de oro con pinturas del siglo XVII, porque este templo también fue abierto hacia 1686. Un templo que inició con su primera piedra en 1545, aunque hubieron dos templos provisionales antes de darle pie a este magnífico templo de Santo Domingo de Guzmán, que inclusive fue un templo que inició obras el obispo Francisco de Marroquín con el famosísimo Fray Bartolomé de las Casas. Otro templo interesante es el Templo de la Merced, es mi barrio inclusive. Te voy a decir tu favorito. Es mi favorito. El Templo San Cristóbal está dividido en barrios. Estos barrios de alguna manera en el siglo XVI, XVII y el XVIII fungieron como pequeñas ciudades-estado. Es decir, el recinto español, el centro de la ciudad, era San Cristóbal de las Casas, y el resto de los barrios fungía precisamente como como pequeñas ciudades satélites, con sus propios gobiernos a manera de ejidos, por así decirlo, y tenían una autonomía bastante interesante. El barrio de la Merced tiene una arquitectura también de estilo neoclásico, es uno de los templos, llamémoslo así, más nuevos dentro de la arquitectura tradicional san cristobalense. Es un templo de 1850, pero refleja todo el estilo neoclásico tanto en el interior como en el exterior. Lo más simbólico de este templo es la Virgen de la Merced, que está en el altar mayor. Es la imagen más antigua que existe en la ciudad de arte religioso, de arte sacro. Esta Virgen de la Merced, hasta el año pasado, era una virgen totalmente morena, pero era de la Merced. Eso no tenía lógica. Y resulta que ahora que se hizo una restauración de la Virgen, se platicó con los vecinos del barrio y todo, y se le recuperó el color natural a la Virgen, que era blanca. Lo que pasó fue que para ganar de votos, los mercedarios en la época pues le pusieron la piel morena a la Virgen para emular a la Virgen de Guadalupe, porque aquí no existía la Virgen de Guadalupe en el siglo XVII. Esta Virgen es de 1537, para que nos demos una idea. Es la pieza más antigua y es la joya religiosa que aguarda este templo de la Merced, que también es un templo fabuloso. O sea que de 1537 estamos hablando al lado de la fundación de la ciudad, 20 años prácticamente, vamos, no llega. Sí, 9 años, 1528, 9 años. Sí, 9 años tardaron en llegar los mercedarios y trajeron esta estupenda Virgen, que todavía se desconoce si fue hecha en México o en Europa. Hay quienes aseguran que es 100% mexicana, otros que es de manufactura europea, otros dicen que se hizo en México pero con manos europeas. La verdad es que todavía no se ponen de acuerdo, pero es bastante interesante. Lo cierto es que el decorado que tenía el decorado que tiene todo el policromado de su vestimenta evoca más a cuestiones indígenas más que a cuestiones europeas. De ahí es donde se discierne un poco esto, pero llama la atención precisamente que le hayan pintado la piel en color moreno, teniendo ojos verdes la Virgen además, porque tiene unos ojos de color aceituna. Es la Virgen más querida en la ciudad en cuanto a vírgenes, obviamente, aunque el santo patrono sea San Cristóbal Mártir, patrono de los viajeros y precisamente patrono de las inundaciones y tempestades en el siglo XVII, y también patrono de los marineros. Recordemos que no habían choferes ni viajeros en el siglo XVI, XVII y XVIII. La gente era aventurera, pero no ocupaba santos. Entonces, San Cristóbal hacía la función de patrono de los navegantes y patrono
de las tempestades y de las inundaciones, porque con su fuerza había calmado las aguas. San Cristóbal se inunda tanto y se incendia tantas veces que le ponen un patrono que contuviera precisamente la cuestión de estas catástrofes naturales. Después fue evolucionando el santo a tal grado que terminó de patrono de los viajeros, ahora ya es patrono de los choferes y de los taxistas, ¿no? Yo siempre le digo a los niños cuando llegan al museo, imagínense a un taxista en el siglo XI. Recordemos que San Cristóbal fue inclusive el patrono de la peste negra en España, estaba manejado como uno de los 13 santos más poderosos de Europa, porque fue patrono de la peste bubónica. Él fue el defensor de la peste bubónica y que está relacionado precisamente con esta cuestión de las catástrofes naturales. Otro tema interesante. Perdón. Manuel, ¿qué conoces un poco? Bueno, y Miguel Ángel, Ciudad Real de aquí y Ciudad Real de allí, ¿hay alguna edificación o que sea muy parecida o que recuerde algo de la Ciudad Real de México? A ver, lo difícil es que como nosotros también hemos sido un desastre con las construcciones, porque hemos tirado prácticamente todo, quizás lo más parecido que tenemos allí será el Museo López Villaseñor, la casa de Hernán Pérez del Pulgar, que tenemos todavía, que es una casa señorial y es muy parecida a cualquier casona que tienen en San Cristóbal, con sus columnatas y con su patio, que es muy parecido a las que tienen allí. Sí es cierto, por ejemplo, que en el tema de construcciones religiosas también es muy parecido, pero no solamente a Ciudad Real, a todas las construcciones que podemos tener en toda la provincia de Ciudad Real o en Toledo, como ha dicho él, o lo que viene siendo el centro de España, que somos los que viajamos casi todos allí a esa zona, ¿no? Pero quizás lo más parecido es el ambiente de una plaza mayor, donde se encuentra el ayuntamiento, las zonas de donde están las iglesias, que son por barrios, como pasa también en todas las localidades. Es decir, ese aire nos hace volver a lo antaño que podía haber sido Ciudad Real aquí, ¿no? Quizás la pena nuestra es que no tenemos ese casco antiguo que podíamos tener en Ciudad Real, que lo hemos perdido, y que estamos de enhorabuena porque hemos recuperado hace poco el arco del Torreón con lo que era la puerta a un castillo que teníamos en Ciudad Real, y hemos descubierto el foso y algunas zonas y el túnel que había abajo, ¿no? Esas galerías. Pero es una pena que no tengamos esos recuerdos que nos podrían unir incluso más al San Cristóbal de México, pero quizás que te lo diga también él, porque él estuvo también en Ciudad Real. Eso, y Miguel Ángel, al revés, ¿a ti qué te recordó en Ciudad Real a tu ciudad cuando estuviste aquí? Bueno, realmente a mí sí me impresionó mucho Ciudad Real. De primera instancia yo esperaba ver un San Cristóbal de las Casas Español. Y bueno, me topé de entrada con el Palacio Municipal que tienen allá, la Casa de Alcaldía, o no sé cómo le llaman. Ayuntamiento. Que, bueno, es una construcción fuera de contexto dentro de San Cristóbal, pero cuando dentro de Ciudad Real, pero cuando Manuel me empezó a mostrar la ciudad, hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Primero, esta cuestión amurallada, porque si bien San Cristóbal no tuvo murallas, San Cristóbal aprovechó 2 ríos para hacer una muralla natural, porque no había piedra. Hay una diferencia muy importante. Se intentó emular lo que era Ciudad Real, pero sin piedra. Eso obligaba a hacer uso más de la cabeza y de las cuestiones naturales del terreno. Si bien los ciudadrealeños que fundaron esta ciudad no pudieron emular totalmente su ciudad natal, sí se inspiraron mucho en ella. Mazariegos estableció el trazo inspirado en su ciudad natal porque creía que podía ser una nueva Ciudad Real. En ese entonces no tenía el título de ciudad, por eso se pone Villarreal, pero emula la ciudad lo más parecido. La Virgen original que trae Mazariegos es la Virgen de la Anunciación. No era el patrono San Cristóbal Mártir. Establece una plaza mayor, la alcaldía, la casa del gobernador que era de él y la iglesia de la Virgen de la Anunciación, todo en el centro. Y a partir de ahí distribuye todo hacia afuera, pero lo distribuye de manera regionalizada, es decir, soldados de a pie de un lado, soldados de a caballo de otro lado, y manda a la parte más lejana y donde iba a ser la entrada a la ciudad a los indígenas que lo acompañaron, mexicas y tlaxcaltecas, que como no se llevaban entre sí, los mexicas y tlaxcaltecas, puesto que fueron pueblos mesoamericanos rivales, Mazariegos los pone con un río de por medio y se forman a la postre el barrio de mexicanos, precisamente por mexicas, y el barrio de Tlaxcala, precisamente emulando a los tlaxcaltecas. Entonces vamos a encontrar
un ambiente de distribución muy interesante. Eso es lo que yo vi cuando fui allá. Si bien no eran idénticas nuestras ciudades, al menos se respira que el trazo, la esencia y sobre todo la distribución, de acuerdo a un mapa que también me mostró Manuel, que era un mapa antiguo de la ciudad, pues me hacen mucha referencia a lo que fue San Cristóbal. Podríamos decir que de esencia son dos ciudades gemelas, de esencia, aunque arquitectónicamente hoy disten mucho de lo que se puede hacer en comparativo uno a uno. Me recordó más Almagro, San Cristóbal de las Casas, como bien lo decía Manuel, con estas casas de 4 corredores, con estas protecciones en las ventanas, que realmente no había delincuencia, pero que le daban un toque más de glamour y de poderío a las casas, y un poco salidas, estos barrotes para que la gente pudiera hacer el chisme de lo que acontecía en la calle, por eso no estaban a ras de la ventana, con los alerones de teja, porque la teja también es algo que abunda en San Cristóbal de las Casas. Todo el centro histórico es de teja y es algo que no se ve en muchas partes de México. La teja es algo muy típico de San Cristóbal, inclusive de Chiapas. Muchos pueblos en Chiapas tienen la teja, pero no en la cantidad que tiene San Cristóbal. De hecho, se cree que San Cristóbal en los años 40, en los años 30, era una de las ciudades con el mayor número de tejas en México, precisamente porque se emula totalmente la arquitectura, que aparte de esto, Manuel ya lo sabe y lo hemos platicado muchas veces, en San Cristóbal el clima es frío, la altura es de más de 2,000 metros, la humedad es mucha y tenemos construcciones de clima caliente. Son construcciones de 4 corredores con un patio central. Por eso la gente aquí tenía muchos problemas de asma durante todos los siglos que ha existido la ciudad, porque eran construcciones más orientadas al clima que tienen ustedes allá, climas secos, en donde se ocupan esos corredores para refrescarse precisamente del calor que alcanza la zona central de España, y que aquí, bueno, nuestros calores en esa época para los españoles eran 19 grados, entonces no entiendo para qué querías un corredor que hacía más frío en el corredor que en lo del patio, ¿no? Y eso provocaba grandes cantidades de humedad. La sombra aquí generaba mucha humedad, la gente tenía muchos problemas de asma, de tos, pero es una construcción típica que está ajena totalmente a su ubicación geográfica, pero que le da un toque único a esta ciudad. Bueno, pues veo que aquí no termina la información y los parentescos, pero se nos va el tiempo. Y bueno, tenemos que emplazar a Miguel Ángel Manuel al último programa, aunque la verdad que es una pena porque yo creo que esto se puede retomar y ahí profundizamos para hablar de las tradiciones que nos unen y las curiosidades. Pero bueno, Miguel Ángel, nos quedamos con tu conocimiento y que a través de internet te tenemos a mano para hacerte preguntas y unir todavía más lazos, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, si quieren seguirme, tengo una página de Facebook donde solo subo fotografía antigua de San Cristóbal de las Casas que se llama Don Diego de Más con Z, precisamente porque emulo al nombre del fundador de la ciudad, pero en versión caricatura, ¿no? Entonces, como los que salen como los que salen aquí. Sí. Entonces, lo que podemos hacer es precisamente eso, que los que gusten seguirme pueden seguirme en Facebook, en esa página, y ahí van a ver mucha arquitectura de la ciudad y seguramente les va a traer buenos recuerdos de lo que también pudo haber sido en algún momento toda la zona de Ciudad Real, Almagro y toda la zona de Castilla-La Mancha. Pues nos quedamos con esa dirección de Facebook, Don Diego de Más, y nos quedamos con que te esperamos el próximo día, Miguel Ángel y Manuel, que un placer. Igualmente, como siempre. Gracias, ¿no? Saludos y también encantado de estar con ustedes.